Con respecto a la derivación implícita, debes tomar en cuenta dos cosas. Primero, ¿qué es una función implícita? Una función implícita es aquella en la cual la dependencia de la función con respecto a su o sus variables no es muy clara. Cuando la dependencia entre la función y su o sus variables es clara, se dice que está definida o expresada de manera explícita. Entonces, si esta dependencia de la función con respecto a sus o sus variables no es clara, la función está definida de manera implícita. Otra cosa a considerar y que aquí escribe la IA es que si esa función que está definida de manera implícita no se pueda despejar fácilmente. Es decir, si el proceso algebraico que vas a utilizar para despejarla es más complicado que derivarla, entonces utilizas la derivación implícita. La utilidad, pues, de la derivación implícita es que no ocupas conocer de manera clara la dependencia que hay entre la función y su o sus variables. Aun cuando esté definida de manera implícita, la puedes derivar. Esa es la utilidad de esta técnica que se utiliza para derivar funciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Diferenciar toda la ecuación con respecto a x o la variable independiente. Por ejemplo, en el caso de análisis de señales, la variable independiente puede ser el tiempo. Y otra cosa que es muy importante que consideres y tengas en mente es que la función debe ser tratada como una función diferenciable de x. De otra manera la tratarías como una constante y eso hace que la derivada de una constante sea cero, lo cual se verá con más claridad. Colocar los términos que contengan dy y dx de un lado de la igualdad y los que no del otro. En algunos libros de texto mencionan que hay que colocar los términos de dy y dx del lado izquierdo y los que no del lado derecho, porque comúnmente eso se hace cuando se despeja una variable. La variable a despejar se pone del lado izquierdo. Bueno, entonces despejas y utilizas álgebra básica. Lo que debes recordar es que lo que estás buscando es la derivada de y o de la función con respecto de x, de manera que este es el término que hay que despejar. Bueno, y el texto de la IA dice básicamente lo que está expresado en los cuadros. Entonces aquí observa, no hay una dependencia clara de y con respecto de x. Y es la función y x es la variable. Porque además la función es parte del argumento de la función seno. De modo que esta función está definida de manera implícita y además como la función forma parte de la función seno y está con el producto con x del lado izquierdo, tampoco se puede despejar de manera sencilla. Entonces aquí es la utilidad de la derivación implícita. Como decía el texto, aplicas la derivada a toda la ecuación y como ya sabemos, esta derivada se puede aplicar a cada uno de los elementos de la ecuación. Identificas que del lado izquierdo te queda la derivada de un producto y del lado derecho tienes la derivada del seno de u, que es coseno de u por du en dx. Coseno de xy más la derivada de x más y. La derivada de x con respecto a x es 1. Esto ya vimos que es coseno de u, que es coseno de x más y. Esta derivada se descompone en la derivada de x con respecto a x más la derivada de y con respecto de y. Y aquí es importante recordar lo que decía la definición. Esta x se debe tomar como una función diferenciable con respecto a su variable. Perdón, esta y se debe considerar como una función que es diferenciable con respecto a su variable. Porque de otra manera, como derivas con respecto de y, de x, podrías pensar que esto es una constante. Y no. No sabemos por qué esta es la función. De modo que este término queda tal cual, de y en dx. Y lo mismo va a ocurrir con este término de este lado. Entonces es importante recordar eso, que y se está considerando como una función diferenciable con respecto a su variable. Bueno, entonces aquí este monotérmino lo multiplicas por el binomio y obtienes ya esta ecuación. Pues dice que coloques los términos que contengan de y en dx de un lado, pasas el coseno de x más y por dy en dx del lado izquierdo, o al revés, el lado al que elijas es
irrelevante hasta cierto punto, o no importa siempre y cuando retengas o comprendas que vas a despejar de y en de x. Y bueno, y no, más y está del lado izquierdo, la pasas del lado derecho. Y bueno, ya identificas que tienes un factor común de y en de x, agrupas con respecto al factor común y despejas. De modo que aún sin que conozcas la relación que hay de la función con respecto a sus variables, o la dependencia de la función con respecto a sus variables no está definida de manera clara, aún así puedes encontrar la derivada de la función con respecto de y, o la razón de cambio de la función con respecto a su variable, o la velocidad instantánea de variación de la función, o la pendiente de la recta tangente que toca la función en un punto determinado. Este otro ejemplo ya tiene unas coordenadas para evaluar la derivada. Otra vez observas que primero que es una función implícita, no hay una dependencia clara de la función con respecto a su variable. Y segundo, también observas que no es fácil despejar y de esta función. Entonces, otra vez aplicas la diferencial, la derivada a toda la ecuación, consideras a y como una función diferenciable de x, colocas los términos que contengan de y de x de un lado y despejas de y en de x. Es importante que recuerdes que lo que quieres obtener o lo que se desea obtener es la derivada de y con respecto de x, por eso se despeja de y con respecto de x. Aplicas la derivada, aplicas entonces la derivada a cada uno de los elementos de la ecuación, observas que aquí es la derivada de un producto, desarrollas el producto y aquí obtienes la derivada de y cuadrada con respecto de x. Es importante que observes que es la derivada de y cuadrada con respecto de x, no de y. Entonces utilizas la derivación implícita que está basada en la regla de la cadena y vas a derivar de esta manera: n y a la n-1 agregando de y en de x. Si esto fuera x a la n, este elemento no tendría relevancia y aquí sería x. O si fuera d con respecto de y, sería exactamente igual eliminando este elemento. Entonces reitero, esto se utiliza así porque estás derivando la función o y con respecto de x. Entonces bueno, resuelves la derivada: 2y de y en de x, 3y cuadrada de y en de x, 3 por 4 son 12 y obtienes esos términos. Ya están del mismo lado los elementos que dependen de y, de manera que solamente cambias y cuadrada y 3 y el 3 del otro lado. Tienes el factor común de y en de x, agrupas con respecto al factor común y despejas. De modo que otra vez, aunque no conozcas la relación o no se vea claramente la dependencia que hay de la función con respecto a su variable, sí puedes obtener la razón de cambio de la función con respecto a su variable, la velocidad instantánea de la función, la pendiente de la recta tangente que toca la función en un punto, o de y en de x simplemente. Entonces este ejercicio involucra evaluar esta derivada cuando x vale 1 y y vale menos 1. Se obtiene menos 2 quintos. Hay que analizar también un poco de análisis, tampoco mucho análisis, el signo que representa. Recuerda que de y en de x es la pendiente de la recta tangente, de modo que cuando la pendiente de la recta tangente es negativa, quiere decir que la recta es decreciente. Entonces este signo lo que indica es que la función decrece en x1, y menos 1 va decreciendo. Otra cosa a analizar es el valor, 2 quintos. 2 quintos es igual a 0.4. 2 quintos es menor que 1. Entonces esa recta es casi horizontal. De modo que el signo nos indica que es decreciente y el valor nos indica que la recta tiene poca inclinación, que es casi horizontal. Bueno, entonces de esa manera reitero que la utilidad de la técnica de derivación implícita es cuando tienes una función que está definida de manera implícita y que además no la puedes despejar tan fácilmente. Entonces, sin necesidad de despejarla, la derivas para poder obtener de y en de x.